Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Dios nos ha concedido el milagro de la vida y pues empecemos agradeciendo y alabando su nombre. En esta mañana continuamos con esta serie y hoy tenemos el devocional No podemos huir de Dios. En la palabra de Dios, increíblemente podemos ver la debilidad humana, incluso la debilidad de aquellos hombres escogidos por Dios. Vemos el tratamiento que Dios les da y el final de cada uno de ellos. Es maravilloso ver cómo Dios en su soberanía utiliza cada uno de los recursos creados por sí mismo para moldear nuestras vidas y enseñarnos cada día a ser como Él. Jonás, un profeta escogido por Dios, de seguro un hombre con grandes talentos y muchos dones espirituales entregados por Dios, fue llamado por él y le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive, porque aquella ciudad había caído en una maldad y en un punto de pecado muy alto, lo cual provocó la ira de Dios. Jonás conocía el amor de Dios, Jonás conocía su misericordia, pero también conocía la ira. Y sabía que Dios, cuando llama a alguien, no lo deja. Pero, subido en su inteligencia humana, toma una decisión equivocada. En Jonás 1:3 nos hace ver que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos a un Jonás que no le importa ni siquiera invertir sus recursos y conociendo lo todopoderoso que es Dios, pues cree que puede subir en una nave proporcionada por el enemigo, obviamente, que es aquel que nos facilita todo cuando queremos salir de la presencia de Dios, y huye a Tarsis. Bueno, ahí empieza el tratamiento de Dios, pues a veces nosotros pensamos que podemos huir de Él, pero yo le hago una pregunta: ¿sus hijos pueden huir de usted? ¿O es que usted hace hasta lo imposible por darles encuentro, por volverlos a casa? Exactamente es lo que hace Dios. Y primero toma un elemento creado por Él. Y dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire, familia, cuando una persona ha sido rescatada, salva, santificada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, está inscrito en el libro de la vida y pues ya es declarado ciudadano del cielo e hijo de Dios. Nada de lo que hagamos podrá apartarnos de su presencia, dice la palabra, nada. Y esta no iba a ser la excepción. Dios toma un elemento creado por Él, que es el viento, y provoca una tormenta brutal. Lo lamentable es que aquellos que iban en esa nave a Tarsis tuvieron que pagar las consecuencias. En este punto deberíamos pensar que cuando nosotros tratamos de escapar de Dios, no solamente la prueba es para nosotros, sino para aquellos que están en medio de nuestras vidas. Jonás pensó que podía huir, pero ellos enseguida, al ver semejante tormenta, empezaron a buscar quién era el culpable, quién había desafiado a los dioses como para que viniera esta tormenta. Y bueno, no hacía falta buscar mucho, pues el rostro de alguien que se aparta de Dios es muy evidente. Y encontraron a Jonás, y el mismo Jonás les sugirió: ¿saben qué? Arrójenme al agua, que ahí seguro se aquietará, porque a quien busca a Dios es a mí. Cuánta soberbia, cuánto orgullo había en Jonás, cuánta rebeldía. Pero en el amor de su padre no estaba destruirlo, sino todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios que Él tenía preparado algo. Jonás capítulo 1 versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Empezó el tratamiento
intensivo, diría yo, para Jonás. Jonás, un profeta que pensó poder huir de Dios, un profeta descubierto por aquella tormenta y aquellos marineros, ahora yacía dentro de la barriga de un pez. ¿Se imagina usted qué prueba tan difícil? Oliendo todo rancio, todo podrido, donde no cabe la luz, sino solo buchadas de agua con más peces que se debían dañar dentro de la barriga del pez, sin esperanza, porque yo no tengo conocimiento que los peces regurgiten. Pero ahí es donde nace el milagro de Dios. Y Jonás se arrepiente. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2:2, dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y él oyó mi voz. Qué hermoso pasaje bíblico. Cómo Dios, a pesar de que estemos en la ruina, que estemos en el lugar más tétrico, ahí está para escucharnos. Y bueno, mi querido Jonás, ya absuelto por nuestro Padre, hizo que el pez fuera a tierra y pues lo dejara ahí. Y vuelve a hablarle a Jonás en el capítulo 3, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pues bueno, Jonás fue a Nínive. Seguro no fue con su mejor intención, pero después de una prueba tan dura, yo creo que a él no le dio ganas de seguir huyendo de Dios. Pero su corazón todavía endurecido hizo que fuera a Nínive, proclamó que si no se arrepentían en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Los habitantes de Nínive enseguida entraron en ayuno, se vistieron de cilicio. El rey de igual manera proclamó ayuno hasta con los animales y todos se arrepintieron. Es así que en el capítulo 3, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Es decir, el arrepentimiento de un pueblo sirvió para que Dios detuviera la mano y que en esos 40 días pues ya no habría destrucción. Sin embargo, todos los habitantes de Nínive se arrepintieron, volvieron en amistad con Dios, pero había uno que no estaba del todo feliz y peor en comunión con Dios. Y nada más que era Jonás. En el capítulo 4 empieza un tratamiento sumamente intensivo para mi querido Jonás, porque él debía cambiar su corazón. Pero veamos cómo estaba él. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Imagínese, estaba tan enojado y le hace otra oración a Dios, pero una oración tan equivocada. Dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios en su infinito amor le dice: ¿crees que estás haciendo bien enojándote tanto? Sin embargo, Jonás se fue y prefirió el desierto caluroso, se subió a una montaña donde el sol daba más fuerte. Pero Dios seguía con su plan. Ya utilizó el viento, ya causó una tormenta, ya preparó un pez, pero ahora le va a preparar algo más a Jonás. Y dice en el versículo 6, y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre la cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, Jonás había llegado a un punto donde ya no podía caminar y el sol le daba directo a la cabeza. Por ahí encontró unos palitos y trató de hacer algo como una chocita, pero no tenía con qué cubrir el techo de aquella chocita. Y Dios permitió que una calabacera, que como usted y yo sabemos, tiene hojas muy grandes y es una planta trepadora, enseguida esta calabacera forró estas maderas y haciendo como techo le dio sombra a Jonás. Y Jonás ya estaba feliz, encantado, pensando que su vida se había solucionado y que su mal genio iba a estar ahí. Pero, como vemos en el versículo 7, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, ¿no es cierto? Ya preparó. Pero vemos en el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol,
Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire, Dios le dio contentamiento a través de esta planta de la calabacera. Luego Dios preparó un gusanito que se comió el tallo de aquella planta y toda ella amaneció seca. No conforme con eso, Dios preparó un viento solano y volaron todas aquellas hojas que le servían como de sombra y ahora el sol caía directamente en la cabeza de Jonás, quien tenía de seguro una insolación que le hacía hablar todavía más mal, deseaba la muerte. Entonces aquí es donde vemos, querida familia, que en el proceso de Dios muchas veces nosotros no tenemos las palabras acertadas, al igual que Jonás. Y es donde Dios tiene que prepararnos algo más para aprender de Él. El versículo 9 y 11 del capítulo 4 nos enseña lo que cada hijo de Dios debe trabajar y que muchas veces no lo hacemos. Es la misericordia. Es un sentimiento creado por Dios en el cual no podemos dar lo que se merece la otra persona, sino tenemos que aprender a dar lo que Dios nos da a nosotros. Si Dios actuara con usted y conmigo según nuestras obras, créame que no mereceríamos nada bueno. Pero Él recoge todos nuestros pecados, todos nuestros errores cada noche y los arroja a lo más profundo del mar. Y en cada mañana Él renueva su misericordia para vernos como hijos amados y perfectos, aun cuando no lo seamos. Es así que quiere que Jonás piense. El enojo de Jonás era porque Nínive eran muy pecadores y él pensaba que no debían salvarse. Pero en cambio el corazón de Dios, muy lejano a parecerse a Jonás, él tenía esperanza en estos hombres que nunca habían oído hablar de Dios, que no podían diferenciar el bien y el mal. Entonces Dios le enseña y dice, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda? Y muchos animales. Dios le enseñaba a Jonás una gran lección. Primero, que toda la creación está bajo su control. Pues él mandaba a un viento que creara una tormenta y lo hacía, a un pez que siguiera esa barca y que cuando algo cayera al agua simplemente lo deglutiera. Ordenó a una planta que creciera y a un gusanito que se la comiera y un viento que soplara todas las hojas. Todo un proceso para enseñarle a Jonás la misericordia. En esta mañana espero que la principal enseñanza que nos deja el Espíritu Santo de Dios es que de Dios no podemos huir, ni de su llamado, y que Él preparará para nosotros el proceso que deba seguir hasta que aprendamos que más bienaventurado es dar que recibir y que nuestra misión es servir. Que tengan una bendecida mañana y un lindo día. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.